Como me hartan esas personas que no saben el concepto de propiedad privada. Cada día es más difícil conseguir una vivienda buena y digna donde podamos progresar, y ni se diga de mantener un patrimonio y que unos desalmados lleguen a quedarse con lo nuestro así como así váyanse a la fregada. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, les traigo otra reflexión para ustedes de algo que ya ha sucedido en España, pero que sin embargo en mi país, que es México, es un problema del que apenas está teniendo conocimiento. Y que sobre todo está afectando a la gente de la clase media baja debido a que son presas fáciles de estos sucesos que están ocurriendo, o de vacacionistas que después de una temporada disfrutando y con ganas de descansar de esas vacaciones, y que cuando llegan a sus hogares se topan con la desagradable sorpresa de que este hogar está ocupado por otras personas. Y lo difícil de ello es sacarlos de ahí, ya que suele suceder que aprovechando ciertos vacíos legales para poder salirse con la suya, y en muchos de los casos de las demandas que se han dado este año, muchas no han procedido y han dejado desamparados a la persona afectada, tanto así que muchos de ellos llegan a medidas demasiado drásticas que suelen acarrear consecuencias para ambos lados. Y en este episodio repararemos sobre este fenómeno que ya se conoce como paracaidistas en México, así que a la carga. Como todos saben, en la mayoría de países existe un derecho que es indispensable a la propiedad privada, y sobre todo en los países capitalistas, cosa que en los países comunistas no existe. Pero bueno, en México el artículo que habla de la propiedad privada es el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en resumen cita así: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional correspondiente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La nación tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la pequeña propiedad, para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables, para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Y eso es justamente lo que nosotros los mexicanos sabemos al dedillo, y ese concepto. En estos últimos años cada día es más difícil trabajar y juntar el dinero suficiente para comprar una vivienda buena y digna, donde desarrollarse. Muchos de niños decíamos que trabajaríamos duro y que cuando seamos grandes tendremos esa casa. Especialmente recordaremos que cuando salíamos a pasear con nuestros padres y conforme crecíamos decíamos: aumentó el precio de dicha vivienda, pero al menos la podré costear. Y ahora que nosotros que fuimos niños, los de esta generación, ahora ya adultos, decimos: ahora que no es lo que yo pensaba, pero al menos es una vivienda justa. Y tienen razón. En México suele ser más complicado conseguir una vivienda propia, no solo por los precios, sino también por las múltiples trabas que suele poner la burocracia en cuanto a trámites concierne, y que por lo general suele durar de meses a años. Pero finalmente, después de mucho esfuerzo, pudimos conseguir esa vivienda que tanto anhelábamos. Pero en este último año ha sucedido una serie de imprevistos que finalmente hacen que uno piense que nuestro esfuerzo se fue a la basura, porque este año se ha estado agravando ahora en México un serio problema de lo que es la apropiación e invasión ilegal de vivienda, no respetando lo sagrado, que es la propiedad privada. Incluso muchas de esas personas llegan a dañar lo que tanto costó conseguir de patrimonio para nosotros. Más que nada porque en esos tiempos el ganar lo suficiente dentro de un trabajo estable puede resultar muy difícil. La verdad, para eso es algo que este tipo de gente no suele entender, y que por lo general tiene un nombre. En España este problema ya ha llevado décadas y tiene como nombre ocupas. Sin embargo, en México apenas empezó, y aquí se acuñó el adjetivo de paracaidistas, que son personas que aterrizan en una vivienda sin ningún tipo de impedimento, y muchos suelen salirse con la suya aprovechando vacíos legales, y por lo general para la autoridad es muy difícil de lidiar con esta gente, causando una gran tensión en el afectado, y en este video indagaremos sobre ello. Como dije antes, en países como España este fenómeno suele ser muy común,
el cual ya data de hace años y que antes dicho fenómeno no solía suceder en viviendas que estaban habitadas, sino más bien en viviendas que por lo general estaban abandonadas y que nadie reclamaba, aunque con el pasar de los años sucedía con las personas que se iban de temporada vacacional o que por lo general iban y se mudaban de lugar temporalmente, y como pasaban los años o a veces décadas, el afectado regresaba y se encontraba ahora con la imposibilidad, porque al pasar tantos años esos invasores, ahora técnicamente aprovechando el vacío legal, ahora ellos eran los legítimos dueños. Antes de enfocarnos en México, vamos a resumir un poco de lo que es el movimiento Ocupa y de cómo empezó. Los ocupas, con K, son personas o colectivos que entran y habitan inmuebles desocupados sin el permiso legal del propietario, generalmente como una forma de protesta social o por necesidad habitacional. Pero centrándonos en España, la historia del movimiento Ocupa comienza tras la muerte de Franco en 1975, en un contexto de crisis económica, desempleo juvenil y transformación social. Muchas viviendas estaban vacías, abandonadas o especuladas, mientras miles de personas no podían acceder a una vivienda digna. En los años 80, sobre todo en ciudades como Barcelona, Madrid y el País Vasco, surgen los primeros grupos organizados que deciden ocupar edificios abandonados, no solo para vivir, sino para crear centros sociales autogestionados, donde se organizan conciertos, debates, talleres y actividades culturales al margen del sistema. Durante los años 90, el movimiento se fortalece y se vuelve más visible. Se crean espacios emblemáticos como el caso del Laboratorio en Madrid o el Casa de la Mutania en Barcelona. Es también una época de represión, muchos desalojos, pero también más solidaridad popular. Ya en los años 2000, el discurso Ocupa se entrelaza con la crítica a la burbuja inmobiliaria y la especulación. Tras la crisis del 2008, muchas familias desahuciadas comienzan a ocupar por necesidad y aparece la PAH, o Plataforma de Afectados por la Hipoteca, marcando una nueva etapa más centrada en el derecho a la vivienda. Y cabe destacar que el movimiento Ocupa en España es representado con un círculo, el cual es atravesado con una flecha quebrada. En México, el equivalente a los ocupas europeos se conoce como paracaidistas, pero el fenómeno tiene características propias. El término paracaidista comenzó a usarse de forma coloquial en los años 70 y 80 para referirse a personas o grupos que se lanzaban a ocupar terrenos baldíos o viviendas deshabitadas, especialmente en las periferias urbanas. No llegaban del cielo, pero sí de repente, sin aviso y sin papeles. Estas ocupaciones eran y son motivadas principalmente por la necesidad extrema de vivienda, más que por una ideología política. Muchas familias pobres, sin acceso a créditos ni renta, deciden instalarse en tierras ejidales, federales o abandonadas, construyendo poco a poco sus casas. En algunos casos, los paracaidistas son manipulados por líderes o grupos políticos que lucran con la necesidad vendiendo lotes ilegalmente o prometiendo regularización a cambio de apoyo electoral. A diferencia de los ocupas en España, que suele estar vinculados a movimientos sociales o centros culturales, los paracaidistas en México son expresión directa del rezago social y la desigualdad. Con los años, muchos asentamientos paracaidistas han sido legalizados, obteniendo servicios públicos y reconocimiento oficial, pero otros siguen siendo considerados irregulares, sin agua, luz o escrituras, y bajo amenaza de desalojo. Hoy en día el fenómeno continúa sobre todo en zonas marginadas de grandes ciudades como lo son la Ciudad de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Guadalajara y Monterrey. Por lo general, aunque es ilegal allanar la propiedad privada de una persona, muchas personas en México llevan a depender debido a la burocracia y a la lentitud del sistema de justicia, ya que el dueño necesitaría iniciar un juicio de desalojo que suele tardarse años, y aprovechando los vacíos legales que existen, los invasores suelen presentar pruebas de posesión o arraigo que, aunque suelen ser apócrifas, alargando aún más el proceso. Muchos terrenos en México no tienen escrituras oficiales o están bajo el régimen ejidal o comunal, lo cual debilita la defensa del propietario, aunque tenga documentos de compra. Los paracaidistas aprovechan esta ambigüedad legal para argumentar que nadie vivía ahí o que la tierra no era de nadie. Usan tácticas como registrar comités vecinales,
pedir servicios al municipio o presentar amparos, lo que les da una apariencia de legalidad. Y esto en muchas comunidades rurales, como dije al principio, suele ser mucho más difícil porque suele existir la apatía. Pero ahora, en este último año, en lo que es el entorno urbano, la cosa se ha agravado, que la gente suele tomar medidas drásticas que, aunque logren recuperar su vivienda, por otro lado, acarrea consecuencias mucho más difíciles. A continuación, aquí tengo dos ejemplos de cuando la invasión de los paracaidistas llega ya a un punto de quiebre. Solo que los casos que presentaré en uno hubo consecuencias negativas, mientras que en otro hubo consecuencias positivas, ambos ocurridos apenas en este año. El primero ocurrió el 27 de marzo de este año en la ciudad de Chalco, en el Estado de México, cuando una anciana de 74 años llamada Carlota es informada junto a su hija de que un grupo de personas ingresó a su vivienda. Y como parte de las investigaciones, los expertos en criminalística llegaron al inmueble referido para constituir que habría presencia, que en este caso no hubo éxito. Pero la frustración llegó a un punto máximo cuando, al ver que no había avance, el 1 de abril de este mismo año, la señora Carlota, acompañada de sus hijos, llegó equipada y empezó una serie de riñas en donde finalmente desvivió a 2 hombres, padre e hijo respectivamente. La noticia se hizo viral en redes sociales y comenzaron a ponerle cierto apodo que mejor dejo que lo investigues por tu propia cuenta. Al día siguiente, la abuelita es detenida junto a sus 2 hijos. A pesar de que recuperó la vivienda, la mujer actualmente se encuentra en prisión preventiva, enfrentando su proceso. Fue tan viral en el país que mucha gente ha lanzado peticiones y recaudado fondos para contratarle un buen abogado y así agilizar el proceso a su favor. El segundo caso apenas ocurrió a principios de julio en la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, cuando una mujer y su hija regresaron a la ciudad después de residir en Estados Unidos, cuando se toparon con la sorpresa de que otra mujer acompañada de su hija tenían la casa ocupada, y tras un diálogo en el cual la mujer afectada recurrió a la diplomacia. Sin embargo, las mujeres que tenían invadida la casa se comportaron con una actitud burlona y poco educada. Sin embargo, la cosa no terminaría aquí, ya que la hija de la afectada, a través de sus redes sociales, comentó que ya conocían a las invasoras que originalmente habían llegado a la casa para vivir a cambio de pagar renta, de la cual solo pagaron 2 meses, y aprovechando que las afectadas estaban en el extranjero, aprovecharon para vivir gratis por 10 años hasta que finalmente las afectadas tuvieron que volver a México para resolver el asunto. Y a diferencia del caso anterior, el resultado fue más positivo, ya que se recabaron los testigos, y entre ellos una vecina que era propietaria de un negocio de comida aledaño al lugar, y con ello la autoridad pudo actuar de forma inmediata, incluso llegándose a grabar cómo aquellas invasoras eran echadas del lugar en medio de las burlas y el vitoreo. Incluso la hija de la afectada le jaló el cabello a la hija de la ocupa. Para reflexionar, la gente cada vez más busca la manera de prevenirse de los paracaidistas u ocupas en España. Al ver que cada vez más se agravaba este problema, el gobierno español lo que hacía era establecer políticas de cero tolerancia para el movimiento ocupa, y en México, al conocerse estos casos, poco a poco el gobierno estaba empezando a implementar medidas más drásticas, complementándola ya como delito grave, porque esa gente está olvidando de algo muy importante, que es la empatía, porque uno mismo sabe lo que le costó conseguir ese patrimonio. Ahora, para terminar, cada vez más la gente está cansada y preocupada, sobre todo aquella gente que sí pudo conseguir su vivienda y sus terrenos de años de esfuerzo, porque anteriormente era mejor, y lo que antes costaba un terreno o una casa de grandes proporciones, en la actualidad eso equivaldría a una vivienda muy por debajo del promedio. Pero también, aunque la gente ya despierta poco a poco, aún falta un poco de empatía, porque ya que te roben algún objeto valioso es algo, pero ya meterse con la vivienda ya no debe ser permitido porque es sagrado. Y aprender de otros países que están metiendo mano dura contra la invasión a la propiedad privada. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch. No se olviden de seguirnos, porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda
que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.